convención internacional muy importante, que es la Convención de los Derechos de los Niños, y es decir, este enfoque es fundamental. ¿Para qué? Para que, como expresa el artículo, para el ejercicio pleno de sus derechos. Y cuando estamos hablando de ejercicio pleno de sus derechos, estamos hablando de ese concepto de interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando, y dentro de ese concepto de interés superior está el derecho a la participación, que no es otra cosa que el derecho para que los niños sean escuchados, sean tenidos en cuenta sus opiniones en los asuntos que les competen, ya sea en los espacios familiares, comunitarios, escolares. Es decir, este enfoque va a permitir desarrollar los derechos de los niños desde esa perspectiva, tanto en el Código de Familia posteriormente, como en otros textos. Incluso está vinculado también a el artículo que estábamos comentando de la violencia. ¿Por qué? Porque es el derecho de los niños a vivir una vida libre de violencia, porque fíjense, no solo es la violencia física, sino la violencia psicológica que se ejerce cuando no les permitimos ser escuchados, cuando no les permitimos una serie de cuestiones que son importantes para su desarrollo. Y esta formulación, de acuerdo al criterio de ustedes, es superior a la Constitución actual de 1976. Definitivamente. Bueno, una idea final antes de ir con el artículo 68. Comentaban ustedes ahorita de la paternidad, pero me decían que quedaba algo pendiente con relación a esto. ¿Qué sería? ¿Qué añadir, profesoras, con relación a la paternidad y la formulación en este proyecto de Constitución? Sí, queríamos reforzar la idea de lo importante que esté contemplada la paternidad explícitamente en el proyecto constitucional por dos razones. Uno, porque indiscutiblemente en nuestra sociedad hay manifestaciones de irresponsabilidad paterna, sobre todo posteriores a los divorcios y las separaciones. Ocurre que los padres muchas veces se divorcian de los hijos y también hay veces que no se facilita la relación de los padres con los hijos en la familia. Y por otra parte, que responde también, yo lo tengo que decir, al reclamo de los padres responsables, que han pedido y han solicitado justamente que se les respete más sus derechos, que se les considere más, que se les visibilice. O sea, que estamos hablando de un fenómeno que es variado, que es diverso en la sociedad cubana y de cualquier manera merece el reconocimiento por todo este abanico de posibilidades o situaciones que se crean con relación a la paternidad. ¿Es así? Exactamente. Bueno, vamos al artículo 68. Finalmente, los minutos que quedan los dedicamos plenamente al artículo 68, que está tomando buena parte de las opiniones. Quiero decir en primer lugar que después, profesoras, del programa del miércoles recibimos miles de opiniones, miles de correos, muchos dirigidos al artículo 68. A modo de sistematizar un poco las opiniones, yo decía que están las personas que sí están de acuerdo, y las que están de acuerdo sí con algunas reservas, y las personas que no. Los que dicen que no, por varias razones dicen que no. Hay quien habla de que no es lo mismo derechos políticos, económicos y sociales que el derecho al matrimonio. Hay quien dice que los derechos de los niños pueden quedar vulnerados ante el matrimonio igualitario. Está también las cuestiones relacionadas con identidad de género, con enfoque de género y el impacto que pueden tener estos conceptos de aprobarse un matrimonio igualitario en las niñas, en los niños, en la formación de la sociedad. Se habla también de límites a los derechos, o sea, mis derechos y los derechos de los homosexuales si se aprueba el artículo. La cuestión de la natalidad, la baja natalidad en el país, el envejecimiento de la población y si este matrimonio pudiera acrecentar este problema. Argumentos de índole biológicos, físicos, etcétera. Existen también muchos. Y las preocupaciones relacionadas con la adopción. Adopción de menores de edad no sujetos a patria potestad una vez que estas parejas homosexuales puedan, contraer matrimonio. Vamos a revisar opiniones, pero reitero, grosso modo, los no están fundamentados en esta cuestión. Quiero decir algo también. La mayor parte de las opiniones que hemos recibido en el correo que tienen que ver con el no, en algunas opciones están hablando de la posibilidad de tener un debate en nuestros medios de televisión entre los que dicen que sí y los que dicen que no, lo cual no descartamos. Lo que desde este espacio Hacemos Cuba estamos intentando visibilizar los por qué
de las formulaciones del proyecto de Constitución. Y si estamos intentando explicar por qué aparece algo en la Constitución, lógicamente aquí deben venir las personas que apoyan esa idea, lo cual no excluye la posibilidad de que un debate se produzca porque todas las opiniones son válidas. Pero quisiera recalcar esto, no es que nos convirtamos nosotros en difusores del sí o del no con relación al artículo 68, sino que aquí en este espacio estamos explicando por qué aparecen formulaciones, no solo estas, sino todas en su más amplio sentido. Vamos a revisar entonces opiniones que dicen que no, solamente opiniones que dicen que no. Yaima, en Cuba ahora, es preocupante la inclusión en el artículo 40 de los términos género e identidad de género, que traerá como consecuencia la implementación de un programa educativo con enfoque de género, donde van a educar a nuestros niños en la idea que no son ni hembras ni varones, sino que la sexualidad es un proceso que se va creando. Estudios de instituciones internacionales sobre el tema defienden la idea de que los estudios de género son perjudiciales para la salud mental de los niños. Reitero, género e identidad de género. Puede ser esto perjudicial. El enfoque de género en la educación y, de acuerdo a lo que dice Yaima, de aprobarse el artículo 68, pudiera ser incluso más lamentable. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, yo creo que en primer lugar hay mucha confusión en los términos. Género, cuando se habla de género, se trata de una construcción sociocultural, histórica, relacional, que se refiere, y para decirlo de la manera más sencilla, a los mandatos que la sociedad, una sociedad concreta, en un momento histórico dado concreto, impone a hombres, mujeres, etcétera, sobre todo a partir del sexo con el que se nace. O sea, desde que usted salió del hospital, está en el hospital, identifican que usted nació hembra o macho, no se nace mujer o hombre, ese se desarrolla, que usted nace hembra o macho, se le colocan una serie de normas, de patrones de conducta, de lo que usted debe, cómo usted debe pensar, lo que debe sentir y lo que debe hacer. ¿Usted nace hembra o macho? O macho. No hombre o mujer. No hombre o mujer. Eso es un parte del desarrollo de la personalidad, de todas las influencias sociales y demás. Entonces, ese concepto es un concepto que ha permitido identificar justamente cómo existen desigualdades sociales, cómo han sido dicotómicos, inequitativos, cómo han creado una dicotomía entre mujeres y hombres, incluso desencuentros profundos. El género no es mujer, en otros momentos se ha identificado con mujer, ahora se está identificando con orientación sexual. Las dos cosas son erróneas, no es mujer ni es orientación sexual. El género justamente estas construcciones socioculturales y por supuesto que abarca también la diversidad, las relaciones hombre-mujer, que no estoy hablando solo de relaciones sexuales, sino de relaciones sociales, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, etcétera, porque los hombres entre sí, cuando no cumplen los patrones hegemónicos de masculinidad, pueden ser hasta violentos uno con lo otro, eso es una relación hombre-hombre. O sea, usted nace hembra o macho, pero hombre o mujer es una construcción social. Ustedes han dicho. Ahora, ¿qué influye en esa construcción social? En una educación bajo esta idea que decía Yaima de identidad de género, equidad, etcétera, puede confundirse esa concepción futura del hombre con el macho, de la hembra con la mujer. Es lo que está planteando ella. ¿Qué dicen ustedes? El problema es que primero eso se forma a través de todos los procesos de socialización, no solo la escuela, es la familia, la escuela, es el centro de trabajo, es la comunidad donde vivimos, que está imponiendo una serie de patrones, de mandatos, de patrones de conducta. En ese sentido, lo primero que, justamente le decía, es una manera de visibilizar desigualdades que ha habido, expropiaciones, o sea, le han quitado a la mujer cualidades históricamente y le han quitado al hombre cualidades. El hombre no puede expresar sentimientos, la mujer no puede ser valiente, decidida. Es decir, ya eso ha cambiado. Fíjese si es una construcción social histórica, que ninguna de nosotras como nuestras abuelas. Eso sí se lo podemos decir. Sí. Es decir, eso ha ido cambiando y de la misma forma han ido cambiando otras cosas. Lo que pasa es que en las opiniones se refleja la idea de que el cambio sea hasta un punto. Las personas que dicen que no, dicen, bueno, hasta aquí. Creo que de aquí en adelante no debiera ser. De acuerdo a la concepción del artículo 68 y el matrimonio igualitario, ¿ustedes creen que afecte esto o creen que definitivamente sea positivo y por qué? Bueno, antes de eso, una idea importante es que la educación en Cuba es no sexista, tiene enfoque de género desde el triunfo de la revolución.
no es ahora porque se reconozca más la diversidad sexual. Desde la creación de los círculos infantiles, justamente se planteó que ni los juegos ni los juguetes tienen sexo, porque los roles sociales los pueden asumir de manera igual hombres y mujeres. Y ahí estamos en la lucha porque la distribución de las tareas domésticas sea equitativa, porque no haya oficios donde se excluya a las mujeres o oficios donde se excluya a los hombres. No haya, o sea, las personas todavía tienen en su mente que hay cosas que las mujeres no pueden hacer y cosas que los hombres no pueden hacer, y eso depende más de características personales. Sí. Yo digo muchas veces que hay hombres que no pueden ser estibadores porque no tienen las condiciones físicas. O sea, claro, pero de ahí, profesora, al matrimonio igualitario, de acuerdo a esta opinión, todavía falta un tramo. ¿Cómo entender eso que, digamos, eso que falta todavía en la comprensión o en la conciencia de las personas que dicen que no? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, sí, Yamile. Entre las dos, perfectamente, no hay problema. A ver, mira, hablábamos en el programa anterior del tema de la coherencia del texto constitucional y del contenido de los derechos humanos y de la igualdad como valor, derecho y principio. Es decir, hay que partir de ahí. Los derechos humanos son universales, es decir, son para todos y todas. Por otra parte, son indivisibles, es decir, no podemos estar hablando de que es más importante o menos importante un derecho político, un derecho civil, un derecho económico, un derecho social, es decir, todos son igualmente importantes y, reitero, son universales, son para todas y todas las personas. Por lo tanto, este artículo en nada afecta, es decir, al contrario, nos eleva como sociedad. El proyecto de justicia que estamos defendiendo como humanista, de reconocimiento de esa igualdad que, como explicábamos, tiene un componente importante de valoración de la diferencia, de equidad al ser necesario crear las condiciones para que esa igualdad sea efectiva. Eso es lo que estamos viendo con este artículo. Bueno, vamos a ver otras opiniones que refuerzan la idea del no en los criterios que tenemos. Severo en Cuba Ahora dijo, según el artículo 42, exactamente lo que está explicando ahora Yamila, los derechos de las personas solo están limitados por los derechos de los demás. Si las personas homosexuales tienen derecho a casarse, pero yo también tengo derecho a que mis hijos vean un modelo de familia que no es ese, ¿cómo se resuelve el conflicto entre esos derechos? ¿Quién decide que uno es más legítimo que otro? O sea, un derecho más legítimo que otro. Vamos a ver opiniones. Seguimos en Cuba Ahora, porque a Severo hoy mismo le respondía esta persona. Estimado Severo, lo primero es un derecho. Lo segundo, un capricho. Sus hijos no dejarán de ver modelos de familias tradicionales, pues los heterosexuales, continuarán casándose. Nadie se los ha prohibido. O sea, que se casen los homosexuales no implica que los heterosexuales dejen de hacerlo, de acuerdo a esta idea. Si tiene más dudas, piense en aquella vez en que comenzó a eliminarse el racismo. Pregúntese, ¿tendría razón un hombre que argumentó que no se le podía dar derecho a una persona negra de sentarse en un autobús porque él tenía derecho de no ver a sus hijos parados porque una persona negra ya esté sentada? Seguimos con más opiniones de Cuba Ahora. Lisette dijo, a ellos se les reconoce el derecho de casarse, está explícito. Usted tiene el derecho de no mostrar ese modelo de familia a sus hijos y está implícito. Vamos con otra opinión. La persona que sigue decía, si el país quiere resolver su problema de población, que haya más jóvenes, le conviene promover el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para mí son personas como cualquiera, pero lo que no comprendo es cómo el Estado va a garantizar la natalidad. Nuevo elemento, natalidad. ¿Qué me dicen, profesoras? Bueno, lo primero que habría que decir es que la natalidad en Cuba es baja desde la década del 70 y no tiene nada que ver con la legalización o no de un matrimonio entre personas homosexuales. Relacionar esto con realmente no tiene ningún sustento, porque la decisión de tener hijos es una decisión que se toma justamente en familia, en la pareja, y tiene que ver con un conjunto de condiciones. O sea que los procesos demográficos están influenciados por un conjunto de factores de tipo económico, de tipo sociales, de desarrollo de las mujeres, de situaciones específicas, y no necesariamente con la hetero o la homosexualidad en el sentido de la decisión propiamente de tener los hijos. Yo creo, o con el matrimonio, me refiero con el matrimonio en sí, heterosexuales. Muchas parejas heterosexuales han decidido no tener hijos o tener un solo hijo, y eso es la causa de que ha bajado la fecundidad. ¿Les parece que la aprobación del matrimonio formulado así del artículo 68 no afectaría la cuestión de la natalidad en nuestro país? ¿La solución estaría en otras políticas, en otras maneras de hacer?
Por supuesto, es sí, que como por decía supuesto. la profesora, es decir, el tema de la baja natalidad antecede a esta, es decir, a esta eliminación de la heterosexualidad como requisito para el matrimonio. A mí me gustaría decir además que el fin de la procreación no es un fin del matrimonio único y ni el más importante desde hace mucho tiempo, desde el año 1975, cuando se aprueba nuestro Código de Familia vigente, se elimina este asunto. ¿Por qué? Porque se pueden casar las personas que no pueden tener hijos, sí, las personas que tienen determinadas situaciones biológicas, en fin, no hay como decir que también se pueden casar las personas que ya están pasada su edad reproductiva, porque de lo que se trata es de legalizar una unión, es una creación de una familia en función de los afectos y de la creación de un proyecto de vida en común, cualesquiera que sean sus fines. O sea que la cuestión de los hijos no es consustancial al matrimonio, es lo que están diciendo. No necesariamente, ustedes. Claro que no. Opinión. Tengo tres más, de Lisette, Arnaldo y Antonio. Miren, Lisette, porque lógicamente no todo el mundo es homosexual, y el que se le reconozca a los homosexuales el derecho al matrimonio no quiere decir que la heterosexualidad vaya a desaparecer. Es respondiendo a Severo también la idea. Dice ella que, o sea, que existan homosexuales no significa que los heterosexuales vayan a desaparecer. Arnaldo, opinión brevemente de Arnaldo, por favor. No estoy en contra de la unión consensuada de 2, 3, 5 o más personas, criterio muy abierto el de él, que resuelvan unir sus intereses. Ahora, creo que esta unión no debe llamársele matrimonio, sino que reconocer como unión, dice él, consensuada a esas personas que tienen intereses en común, que pudiera parecerse, pero él dice que no ha de equipararse a la idea de matrimonio. Y por último, Antonio, este profesor urólogo destacado, la persona anterior, doctor en ciencias físicas, y Antonio Rivero, profesor de urología de la Universidad Médica de La Habana, nos hace toda una disección desde su opinión, cómo los cromosomas incluso, habla él, bueno, pues desde la idea genética o física, la mujer es atraída por el hombre, viceversa, y que él le parece absolutamente fuera de lo normal el hecho de que se apruebe este matrimonio, porque desde la biología, desde las cuestiones naturales, no es normal esto, algo así es lo que él dice, y por ello le preocupa si el matrimonio legal entre homosexuales implicaría una futura posibilidad de adopción. Vamos a terminar entonces con esta idea. Reconocer entonces las uniones entre homosexuales como uniones consensuales y no matrimonio, y qué pasaría con la adopción. ¿Qué me dicen ustedes? Y así terminamos nuestra presentación de hoy. El tema del reconocimiento de las uniones consensuales, lo veíamos anteriormente, no es solo para los homosexuales, también para los heterosexuales. Ya veíamos que es una institución que hay que darle mayor importancia desde el punto de vista jurídico por la relevancia que tiene social, tanto para heterosexuales como para homosexuales. Hay una cosa, Humberto, que a mí me parece que es muy importante, y es que hay muchos mitos vinculados a la homosexualidad que hay que destruir, que hay que, es decir, darle otra mirada, porque los estudios científicos apuntan por décadas que la homosexualidad no es una enfermedad psiquiátrica, no es una enfermedad mental, no genera en las personas determinada condición, más allá de lo que puede generar la propia discriminación, que al excluirlos, obviamente sí genera procesos de depresión, de tristeza, de aislamiento, pero en sí mismo biológicamente todo lo contrario. Lo que se ha demostrado es que no es así, al punto que desde el año 1974 la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó del Manual de Diagnósticos de Enfermedades Mentales, año 1974, la homosexualidad. Porque estaba antes ahí. Estaba antes, precisamente por todas estas creencias, todos estos mitos que existían. Pero desde 1990 la Organización Mundial de la Salud también la sacó de su lista de enfermedades mentales. Y esto no es por gusto, es que hay estudios científicos que demuestran que el tema no está en la heterosexualidad o la homosexualidad, sino en otras situaciones, en otras cuestiones relacionadas con otros aspectos de la vida. Situaciones sobre las que indudablemente nosotros vamos a volver. Nos queda apenas un minuto, menos incluso de un minuto. Con relación a la adopción, ¿debe ser tema para la Constitución o para el Código de Familia? Para el Código de Familia. La Constitución lo que nos está es reconociendo la diversidad familiar, cualquiera que sea esta su forma de organización, y bueno, nos está presentando algunas de las expresiones de esta diversidad familiar, como es el tema del matrimonio, como expresión, como institución jurídica que brinda seguridad jurídica, ya sea, es decir, a todas las personas en este caso,
Y por otra parte, bueno, las cuestiones relacionadas con los grupos, como ya decíamos, con los niños, las niñas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, y todo esto debe desarrollarse en el Código de Familia, como el tema de la adopción, que es una institución de familia que tendrá su desarrollo como lo tiene actualmente. Gracias a ambas, profesora Mayda, profesora Yamila. Sí, quisiéramos nada más que exhortar a las personas a profundizar en los conceptos de género, identidad de género, orientación sexual y en cómo surgió el matrimonio y por qué razones. Gracias a ambas, se nos agota el tiempo, volveremos indudablemente con este y otros temas. Raúl.